Doctor Fernando, y tenemos al oído muy especial. Nunca habíamos tenido al oído con una mujer de estos quilates, con una precandidata presidencial, Paola Holguín. Empiece usted con su pregunta entonces, doctor Fernando, por favor. Sí, senadora, usted está en una competencia muy leal y muy firme con otras dos mujeres extraordinarias. Yo he dicho que mis candidatas son las tres. Lo he dicho y lo he repetido en la hora de la verdad. Pero a una de ellas, a Paloma Valencia, le dice el presidente que es cómplice en 6.400 asesinatos de jóvenes colombianos. Mi pregunta es, ¿qué tiene usted para decir? Usted, competidora con Paloma Valencia. Primero a Paloma, todo el apoyo, toda la solidaridad. Paloma es una gran mujer, Paloma es una esperanza para los colombianos, ha sido una gran senadora, una gran congresista, una gran patriota. Para Gustavo Petro, que no se equivoque, que está enfrentando una mujer de acero. Paloma no se va a dejar amedrentar por ese hostigamiento, por esa presión, por la vulgaridad con que Petro ha asumido el cargo como presidente tan pequeño para lo que es su obligación constitucional y legal. Y le quiero recordar a Gustavo Petro algo. Esa cifra de los 6.400 no sé qué, no es una cifra real. La propia JEP tuvo que reconocer que eso fue un cálculo, que esa cifra sale de algo que ellos presumieron, que no hay tal número de personas víctimas de falsos positivos. También le quiero recordar que en la propia JEP, que no es la que más quiera al expresidente Uribe o a su gobierno, fue clara cuando afirmó que los falsos positivos jamás fueron una política de gobierno. Y yo se lo digo, doctor Fernando, porque yo hice parte de ese gobierno. La instrucción siempre fue, es mejor un desmovilizado que un capturado y es mejor un capturado que un abatido. Y las cifras demuestran que nosotros buscábamos sobre todo la desmovilización y la captura de estos bandidos que sometían al pueblo colombiano y a quienes han querido hacer creer que esta era una guerra contra inocentes. Las cifras demuestran que nosotros luchamos contra las estructuras criminales porque logramos reducir casi en 50% el homicidio, en 90% el secuestro. Todos los delitos de mayor impacto se redujeron en Colombia. Doctor Fernando, seguramente se cometieron algunos errores. Nadie, ningún ser humano es infalible, pero este no era un gobierno de delincuentes. El expresidente Uribe jamás dio una orden contraria a la Constitución, a la ley, jamás dio mal ejemplo. Nuestros soldados y policías por décadas, por siglos, han combatido con heroísmo, han combatido con un carácter sumamente civilista y digno. Aquí también tenemos que entender que quienes no pudieron vencer a nuestros héroes en el campo de batalla emprendieron una grave y dolorosa guerra jurídica para tenerlos en la situación que los tienen hoy ante la JEP. Pero para la verdad el tiempo y para la justicia Dios, y yo tengo la esperanza que más temprano que tarde vamos a poder reivindicar el nombre de todos los héroes que hicieron posible esa liberación de Colombia bajo la política de seguridad democrática. Doctor Fernando. Más claro imposible. Pero yo insisto, porque este salvaje de Petro ha dicho que Paloma Valencia es cómplice en 6.400 asesinatos. Pero Eso sabe me, que pare- no. me parece que todavía es más de lo que dijo con Miguel Uribe antes de que lo asesinaran, ¿o Así no? es, doctor Fernando, y lo más doloroso es que él no ha entendido que sus palabras, que sus calumnias, que sus injurias le ponen una bala en la cabeza a los políticos. Él tiene responsabilidad por acción y por omisión en el magnicidio de Miguel Uribe porque Turbay, porque él hostigó desde las redes, porque él, que es el presidente, tiene bajo
su mandato a la UNP, que se negó durante más de 20 ocasiones a cumplir o a responder el requisito por mayor seguridad de Miguel Uribe. Y ahora pareciera que quiere seguir haciendo lo mismo con Paloma, con este hostigamiento, que además no es nuevo. Este señalamiento es muy grave y muy doloroso, pero también la había puesto en la picota pública con la reforma pensional. Esa es la estrategia de Gustavo Petro, poner en la mira de los criminales a sus contendores políticos. Bueno, era por eso que yo quería tener a esta mujer extraordinaria, una de mis candidatas predilectas para la presidencia de la República. Por Dios, necesitamos esas 3 mujeres. Si pudiera haber un triunvirato de presidentes, yo lo escogería así. Tengamos de presidente un triunvirato con esas 3 mujeres excepcionales. O yo a Paola, ¿no es cierto? Absolutamente, y con toda claridad. Sí. Con toda claridad. Por eso quería hablar con ella al oído. Gracias, Paola. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Fernando. Dios lo bendiga. Y usted ha sido nuestro maestro. Para nosotras 3, usted ha sido sumamente importante. Usted es un faro de la democracia en Colombia. Usted es un hombre que demuestra lo mejor de este pueblo, la firmeza, la lealtad, la profunda convicción patriótica, y créame que nosotras 3 nunca vamos a tener cómo agradecerle, porque usted ha sido maestro, ejemplo, y usted siempre ha estado al lado nuestro, y sobre todo en los momentos más difíciles. Dios lo bendiga, doctor Fernando, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias, Paola. Mejor dicho, no merezco tanto elogio. Muchas gracias. Un abrazo muy estrecho y gracias por estar en Al Oído en la hora de la verdad. Dios lo bendiga, doctor Fernando. De Mari, los oyentes, un abrazo enorme. Muchas gracias, senadora precandidata presidencial Paola Holguín. Bueno, doctor Fernando, se cumplieron 9 años ayer desde el plebiscito del 2016, cuando Juan Manuel Santos pues, se robó con las FARC la voluntad del pueblo colombiano. Recordemos primero, ayer Santos salió a decir que esto había sido un triunfo y que esto era una maravilla. Santos obviamente sigue defendiendo su acuerdo con los terroristas de las FARC. Esto fue lo que dijo Santos el día de ayer. No lo hicimos, conejo. No. Todo lo contrario. Apenas perdimos el plebiscito, reconocimos la derrota. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. E invitamos a los dirigentes del no, al expresidente Uribe, al expresidente Pastrana, que ellos habían querido hacer la paz con las FARC en ocasiones anteriores, a que nos dijeran qué no les gustaba del acuerdo, para cambiarlo. Y después de un trabajo muy intenso, nos presentaron 60 propuestas, 60 cambios, e incorporamos en el acuerdo 58 de esos 60 cambios. Por ejemplo, el estatuto de la oposición. Por ejemplo, una mayor participación política de las víctimas. Por ejemplo, que se privilegiara la erradicación manual y voluntaria por encima de la aspersión. Y aquí hay que aclarar que la aspersión nunca se prohibió, nunca se negoció con las FARC. Y ese nuevo acuerdo lo llevamos a la Corte Constitucional y al Congreso de la República, como establecía la ley, paso por paso. Y en el Congreso se aprobó de forma unánime el acuerdo final que se firmó. Y tengo que reconocer que ese acuerdo final fue mejor que el acuerdo original que habíamos firmado en Cartagena. Uno de los puntos que no se aceptó fue el de no permitir que los comandantes de las FARC pudieran ser congresistas. Y no se aceptó porque Habla Juan Manuel Santos. Doctor Fernando, 9 años después tenemos unas realidades. No tenemos una guerrilla de las FARC, tenemos 4. La de Iván Mordisco, la de alias Calarcá, la de Walter Mendoza y la de Iván Márquez. 4 guerrillas de las FARC. Eso es lo que ha dejado el acuerdo de La Habana. Y no tenemos 40.000 hectáreas sembradas de coca que dejó el presidente Uribe. Tenemos más de 300.000. ¿No? Además, más de 350.000 hectáreas de coca, sí, señor. Por eso,
Y en lugar de la cooperación con los Estados Unidos, lo que tenemos es a la Armada de los Estados Unidos en el Caribe declarándole la guerra a los carteles de la droga. Y el culpable de todo esto es Juan Manuel Santos, que no se le olvide y que no venga ahora con boberías 9 años después. Después de esto, Le dijimos no en el pueblo y hayan debido parar las cosas. pero es que se iban a robar el plebiscito de una de otra manera. Quiero que recordemos en una entrevista con Blue Radio cómo Juan Manuel Santos había revelado, doctor Fernando, esto hace tan solo 2 semanas, que un magistrado de la Corte Constitucional le había ofrecido hundir el plebiscito si él así lo quería, en evidente delito. Aquí está la declaración de Santos con Blue Radio. Uno de los magistrados de entonces de la Corte Constitucional, cuando le solicitamos el aval del referendo, me dijo, si quieres le tumbo el plebiscito. Y yo le dije, no, esa es una promesa que yo le hice al pueblo colombiano. De manera que sí, yo me equivoqué en ese sentido, era mejor no haberlo hecho, pero me sentí en la obligación de cumplir con esa promesa. Bueno, eso es un delito, ¿no? Pero claro. Eso es un delito, tanto de Santos como del magistrado que le dijo semejante barbaridad. Si quiere, le hundo el plebiscito. Hágame el favor. ¿Dónde está la Fiscalía General de la Nación? Un par de delincuentes que estaban tramando una violación flagrante de la significación que la justicia tiene en el país. Si quiere, le tumbo el plebiscito. Y no pasa nada. Y lo dice en un medio de comunicación abiertamente y bueno, aquí cometen delito de manera impune, doctor Fernando. Mire, una aclaración que hizo la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal sobre el alcance del plebiscito y el acuerdo de La Habana. En Colombia, unos sectores radicales han pretendido vendernos la falsa idea y la mentira respecto de que ese acuerdo de La Habana es una cosa inamovible, un acuerdo pétreo, que de ahí no se puede hacer absolutamente nada más que acatarlo. Pues aquí está la senadora María Fernanda Cabal aclarándole al país que es un acuerdo político y que no tiene un blindaje jurídico, como algunos quieren presentarlo, para mantener a las FARC viviendo como reyes, mientras las víctimas siguen esperando justicia y reparación. ¿Qué fue lo que dijo la senadora María Fernanda? Escuchémosla. Sobre el supuesto blindaje que dicen tiene el acuerdo con los terroristas de las FARC, hagamos algunas consideraciones constitucionales. El acuerdo final de 2016 no quedó blindado constitucionalmente. Primero, porque su protección es temporal y transitoria, hasta 2030. Pero ojo, es un acuerdo político que se cumple de buena fe. Segundo, está subordinado a la Constitución y al control de la Corte Constitucional. Ninguna disposición previa en la Constitución se puede vulnerar por ese acuerdo, por lo que se podría incumplir si se quisiera. Incluso modificar en el Congreso de la República con el poder representativo del pueblo. Tercero, en derecho no existen cláusulas pétreas. El derecho es vida, imovible. Cuarto, en las sentencias de la Corte queda con meridiana claridad que se deja a la democracia la potestad de decidir su desarrollo o su modificación. Claridad suficiente, doctor Fernando, para los que dicen que el acuerdo de La Habana es una cosa que no se puede tocar. ¿Habrá alguna persona que llegue a la presidencia de la República? Y yo no dudo que Paola Holguín... Recuérdele, por favor, a los colombianos cuál es el acuerdo de La Habana. Pero es que, doctor Fernando, el acuerdo de La Habana es esto, es la violencia, el narcotráfico. El acuerdo es haberle lavado la cara a criminales de guerra y de lesa humanidad para que no pagaran un solo día de cárcel. Y para que vinieran al Congreso, ¿no? Y para que vinieran al Congreso que se les acaba. Recuerde usted que este es el último periodo, fueron 2 periodos. Pero están hablando de prorrogarlo. Hablan de, claro, tienen toda la intención, pero para eso tendrían que hacer una modificación constitucional y ya el tiempo no les va a dar. Así que les toca que busquen los voticos, porque además es que es el colmo. Además, estos sujetos pueden buscar los votos ahora en el proceso electoral que se avecina para el año 2026. Seguramente querrán hacer parte
de la coalición que está armando Gustavo Petro para seguir en el poder. Bueno, qué mujeres las que tenemos, ¿no? Qué mujeres, qué terna, qué tribu. De hecho, mire, yo preguntaba por qué candidato presidencial habla de reformar el acuerdo con las FARC e inclusive revisarlo o quitarlo. Eh, una de esas ha sido Paola Holguín. Paloma también lo ha dicho, inclusive acaba de presentar una acción para reformar la Justicia Especial para la Paz, para que los militares puedan comparecer ante la justicia ordinaria, porque esto es una cosa tremenda. Mientras a los de las FARC los dejaron libres en la Justicia Especial para la Paz, a los militares los siguen sometiendo y manteniendo privados de la libertad sin que haya resolución de su caso durante muchos años desde que lleva la Justicia Especial para la Paz funcionando. Y la otra a la que le he escuchado también hablar de acabar con el acuerdo ha sido pues precisamente a la senadora María Fernanda Cabal. Es que el acuerdo nos ha costado 107 billones de pesos. Si no se hubieran gastado esa plata, doctor Fernando, en supuestos acuerdos de paz, no estarían hablando de una reforma tributaria para sacarnos más plata del bolsillo. 107 billones de pesos y hemos logrado multiplicar por 4 a las FARC. Eran Sí. una y ahora son 4. Y para eso invertimos 107 billones de pesos. Sí, ¿No? es que esto de dialogar con criminales definitivamente no funciona, doctor Fernando. Esperemos que puedan cambiar las cosas. Ayer conversábamos aquí en La Hora de la Verdad con Norma Hurtado, senadora del partido de la U, que ha sido atacada violentamente por el ministro de Salud, por Guillermo Alfonso Jaramillo. Pues tuvo que salir otra vez ella en redes a aclararle al país que es que ella no recibe órdenes de Dilian Francisca Toro, la expresidenta o exdirectora del partido de la U. Esto fue lo que dijo la doctora Norma Hurtado. Bueno, lo primero es recordar que Dilian Francisca desde el 1 de enero del 2024 es gobernadora y que aquí quien es senadora es Norma Hurtado, quien proyecta leyes, quien presenta proposiciones alternativas, quien tiene a cargo constitucionalmente la labor de cumplirle a 130,000 personas que votaron por ella es Norma Hurtado. No encuentro motivo por qué el doctor Jaramillo hace este comentario. O sea, Dilian Francisca no es un jefe político. Dilian Francisca es mi amiga, ha sido una compañera de toda esta trayectoria política, ha sido un eje fundamental, pero hoy cada una está en su espacio, lo que nos corresponde dentro de la Constitución y la ley. Bueno, más claro no lo canta un gallo, ¿no? Muy querida la actual gobernadora del Valle, pero no es la que le da órdenes a Norma Hurtado. La que le da órdenes es la Constitución y también la ley de la República. Claro. Y vea, como en todas partes, y con eso termino este oído, doctor Fernando, se cuecen habas, como dicen en el altiplano cundiboyacense. Resulta que en el pacto histórico están agarrados de las mechas, literalmente, porque gente como Gustavo Bolívar, como Carolina Corcho, como María José Pizarro, como Iván Cepeda, han creído que tendrán el espaldarazo de Gustavo Petro para ser candidatos presidenciales. Pero vea usted las cosas de la vida. Hay un hombre que está imputado por la justicia, apodado como Pinturita, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, que se las trae y va haciendo una gran competencia contra la izquierda. Ahí no se pierde nada en la pelea de estos sujetos. Gustavo Bolívar ha estado luchando porque él cree que él es el representante de Gustavo Petro, pero Quintero le ha dejado claro que él es el favorito de Gustavo Petro. Eso parece una pelea de niños por un dulce. Veamos lo que han dicho. Y Pinturita va a ganar. Y Pinturita le va a ganar. Sí, señor. No tengo duda que así será. Pero y por más que Gustavo Bolívar rechace a Pinturita, Bolívar debería entender que Pinturita es muy cercano a Juan Manuel Santos y a otros sectores de la política que apoyaron el acuerdo inclusive de La Habana con las FARC. Entonces, no esperen que haya una reacción distinta. Esto fue lo que dijo Gustavo Bolívar. Entonces acá hay luchas que se han dado por muchas décadas y que estamos en una amenaza real de perderlas o de entregárselas a una persona que no significa esas luchas, que no representa esas luchas, que es el señor Daniel Quintero. A mí me gusta hablar con nombres propios. Sería muy triste, pero aparte de triste, vergonzoso, que nuestro representante, el representante de las personas que hemos sacrificado tantas cosas en esta lucha, sea Daniel Quintero. Y por eso tenemos que unirnos como estamos hoy unidos, pero no solamente la unidad, sino el trabajo serio, el trabajo concienzudo para llevar. Bueno,
Bueno, a Pinturita se las ganó. ¿Cómo le parece? Pinturita es representante de todos los grupos extremos de Colombia. Vaya, Pero vaya. además, Pinturita representando a una facción política que dice que lucha contra la corrupción, contra el clientelismo, que dice que lucha contra la injusticia, que son impolutos, y resulta que el que los representa, más bien representa todo eso que dicen ellos rechazar. Es que ellos, definitivamente, siendo ellos. Pinturita tiene procesos en marcha, ¿no es cierto? Claro, doctor Fernando, está imputado por temas de corrupción. Imputado. Temas de corrupción cuando estuvo allá haciendo las que hizo en Antioquia. Muy bien, Demar. Claro, que la gente no lo olvide. Yo no sé si lo tienen claro con Daniel Parece Quintero. que no, parece que no lo tienen claro. Pero claro, hay unos hechos de corrupción que involucran a Daniel Quintero. De hecho, miembros de su gabinete, hay unos 44 hechos de imputación y 38 personas vinculadas en diferentes casos, como por ejemplo el tema del lote de aguas vivas, contratación irregular en Metroparques, alimentación escolar, entre otros son los procesos que investigan las autoridades, y pues Quintero está imputado en medio de todo eso. Bueno, muy bien, Demar. Perdone, nos perdonan pues, pero la hora de la verdad estuvo como siempre ha estado, del lado de la verdad. Hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes, doctor Fernando. Lunes que arranca en Colombia con mini vacaciones, receso escolar en el país por cuenta de lo que llaman la ley Uribe. Es el presidente Uribe el que impulsó una ley que hoy es realidad y hace que haya receso, tanto en algunas universidades, no sé si en todas, pero por lo menos lo que tiene que ver conmigo sí, y en los colegios. Así que a disfrutar esta semana de receso. Muy bien. Y nos hasta vemos el el lunes lunes a las 6 en punto, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. La guitarra es el instrumento más universal y el Teatro Colsubsidio trae a los mejores del mundo para el Festival Internacional en su primera edición. Del 15 al 19 de octubre estarán con nosotros Marco Tamayo desde Austria, Zoran Dukic de Croacia, Berta Rojas de Paraguay y Judicael Perrois de Francia. Y por Colombia, Raúl Fernando Madrid, César Quevedo, Daniel Saboya, Roberto Martínez y la clausura con jóvenes guitarristas de Latinoamérica. Boletas en tuboleta.com y taquillas del teatro. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.